El sol de la mañana filtraba sus rayos a través de los imponentes ventanales de la mansión Montero, proyectando un espectáculo de luces sobre los suelos de mármol pulido. La casa, majestuosa y elegante, se erguía con la solemnidad de un palacio, pero dentro de ella solo habitaban el silencio y la frialdad. En ese lugar, los relojes funcionaban con precisión milimétrica, pero la calidez humana era un bien escaso. De pie en la entrada, Isabel Suárez sostenía su gastado bolso de mano con firmeza, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Frente a ella, la gigantesca puerta doble de madera tallada era mucho más que una entrada. Era un umbral hacia un mundo completamente ajeno al suyo. Una mansión donde el lujo era norma y donde, si todo salía bien, trabajaría como empleada doméstica para garantizar un futuro más estable a su hijo, Mateo. «Señora Suárez, el señor Montero no podrá recibirla personalmente», anunció con voz seca la señora Carmona, el ama de llaves de la mansión. Su postura impecable y su rostro serio dejaban claro que no era una mujer que tolerara la incompetencia. «Como le expliqué por teléfono, buscamos a alguien que se encargue de la limpieza del ala este de la casa y, en ocasiones, supervise al niño cuando la niñera tenga su día libre». Isabel asintió rápidamente, tratando de disimular el nerviosismo que sentía. «Comprendo perfectamente, señora. Tengo experiencia con niños. Mi hijo tiene 7 años». Por un breve instante, el rostro de la señora Carmona mostró una sombra de desaprobación. «El señor Montero prefiere que la vida personal de los empleados se quede fuera de estas puertas. Su hijo no debe interferir con sus obligaciones». Isabel apretó los labios, asintiendo con diplomacia. «Nunca lo hará, se lo aseguro». A medida que recorría la mansión, en un breve tour de orientación, Isabel sintió una extraña opresión en el pecho. Todo en la casa era hermoso, lujoso, perfecto y absolutamente impersonal. No había fotografías familiares en los pasillos, ni juguetes fuera de lugar, ni señales de vida cotidiana. Era como un museo diseñado para impresionar a los visitantes, pero sin huellas de quienes lo habitaban. Finalmente llegaron a una puerta blanca. La señora Carmona se detuvo frente a ella y la abrió con una suave presión. «Esta es la habitación del joven Lucas», anunció. Isabel contuvo el aliento al entrar. La habitación parecía sacada de un catálogo de lujo infantil. Había estanterías llenas de juguetes y libros perfectamente ordenados, una cama con sábanas blancas impecables y una gran ventana con vista al jardín. Pero lo que más llamó su atención no fue la opulencia del lugar, sino el niño que estaba sentado junto a la ventana, observando el exterior con una expresión ausente. «Buenos días, Lucas», saludó la señora Carmona con tono formal. «Esta es Isabel. Trabajará con nosotros a partir de hoy». El niño apenas giró la cabeza. Su cabello castaño y su complexión delgada le daban un aire frágil, pero lo que más impactó a Isabel fueron sus ojos oscuros y sin brillo. Ojos que parecían haber olvidado cómo iluminarse con la alegría de un niño. «Hola», murmuró Lucas, volviendo inmediatamente su mirada a la ventana. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo la frialdad del hogar lo que la inquietaba. Era la soledad palpable en aquel niño, la sensación de que, a pesar de tenerlo todo, no tenía nada. Esa mansión no era un hogar, era una jaula dorada, y dentro de ella, Lucas Montero era un pájaro con las alas rotas. El reloj de la mansión marcaba las 11 de la mañana cuando Isabel, ya más familiarizada con su rutina, terminaba de limpiar la biblioteca. Se había acostumbrado a la meticulosa organización de la casa. Cada objeto tenía un lugar y cada tarea, un horario inamovible. Pero aunque las labores eran sencillas, había algo que la inquietaba. Lucas Montero, el niño de 7 años, a quien ocasionalmente debía supervisar, era un fantasma dentro de su propio hogar.
silencioso, retraído, con una mirada perdida que no correspondía a la de un niño de su edad. Isabel lo veía caminar por los pasillos con una parsimonia casi mecánica, como si estuviera siguiendo un guión invisible que no debía romper, hasta que un día ocurrió algo que alteró la calma rígida de la mansión. El estruendo de cristales rompiéndose rasgó el silencio de la mañana. Isabel dejó el trapo que tenía en la mano y corrió hacia el origen del ruido. Al llegar al salón principal, encontró a Lucas de pie en medio de un desastre. Un elegante jarrón de porcelana rota en cientos de pedazos a sus pies. El niño temblaba visiblemente, su pequeña figura tensa, como si esperara una tormenta inminente. «Yo no quería», balbuceó con los ojos clavados en el suelo. Se cayó cuando intentaba atrapar mi avión. Solo entonces Isabel notó un pequeño avión de papel entre los fragmentos rotos. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló junto al niño. «Lucas, tranquilo. Fue un accidente». Su tono era suave, distinto al de los empleados de la casa, quienes rara vez dirigían más palabras al niño que las necesarias. Lucas alzó la vista, sorprendido. Parecía desconcertado por la ausencia de gritos o reprimendas. «La señora Carmona dice que mi papá se va a enojar mucho. Este jarrón era de mi abuela», susurró con la voz entrecortada. Isabel esbozó una sonrisa cálida y empezó a recoger los fragmentos con cuidado. «Entonces le diremos la verdad», dijo con naturalidad, «que fue un accidente. Todos cometemos errores, Lucas, incluso tu papá». El niño parpadeó, como si la idea de que su padre pudiera cometer errores fuera algo inconcebible, pero no dijo nada más. Solo la observó en silencio, por primera vez, sin miedo. La tarde transcurrió con una tensión invisible flotando en el aire. Isabel sabía que Ricardo Montero, el enigmático dueño de la mansión, debía regresar en cualquier momento. Hasta entonces, había coincidido con él en contadas ocasiones. Un hombre de presencia imponente, con el rostro cincelado por la disciplina y unos ojos oscuros que rara vez mostraban emoción. Pero esa noche, Isabel lo vio en su faceta más temida. ¿Cómo es posible que nadie supervisara al niño? La voz de Ricardo Montero resonó en el pasillo. Ese jarrón era una antigüedad familiar. Si esta historia te está atrapando, imagina cuántas más tenemos para compartir contigo. No te pierdas las próximas historias llenas de emoción, sorpresas e inspiración. Así que ya lo sabes. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para recibir todas las novedades y deja tu like si quieres más historias como esta. Ahora, volvamos a este momento increíble porque aún queda mucho por descubrir. Desde la biblioteca, Isabel escuchó la discusión entre él y la señora Carmona. Su instinto le decía que debía permanecer en silencio, no involucrarse, pero algo más fuerte que su razón la empujó a salir al pasillo. «Disculpe, señor Montero», intervino con voz firme pero respetuosa. Ricardo giró hacia ella con una mirada afilada, sorprendido de que una empleada tuviera la audacia de hablar sin ser llamada. «¿Y usted es?», preguntó con frialdad. «Isabel Suárez, señor. Trabajo aquí desde hace 2 semanas». El hombre entrecerró los ojos, estudiándola con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Y qué tiene que decir al respecto?». Su tono era cortante. «Que fue un accidente. Lucas estaba jugando con un avión de papel cuando ocurrió. No fue intencional». Ricardo exhaló lentamente, como conteniendo su irritación. «Los aviones de papel no se lanzan dentro de casa, especialmente en salas con objetos valiosos. Mi hijo debería saberlo». Cualquier otro empleado habría bajado la cabeza y aceptado su veredicto sin discusión. Pero Isabel no era cualquier empleada. «Señor Montero, con todo respeto, los niños necesitan jugar». Su voz era tranquila, pero había una determinación inquebrantable en ella. Quizás, si tuviera más tiempo para hacerlo en el jardín, no sentiría la necesidad de hacerlo en el salón. El silencio que siguió fue denso. Ricardo Montero no estaba acostumbrado a que lo contradijeran, mucho menos una empleada.
No la contraté para que me dé consejos sobre cómo criar a mi hijo, señora Suárez. Su tono era cortante, definitivo. Lo entiendo perfectamente, señor. Solo quería aclarar que Lucas se siente muy mal por lo ocurrido. Es un niño responsable y cuidadoso. Por un instante, algo cambió en la mirada de Ricardo, como si por primera vez realmente escuchara lo que alguien decía sobre su hijo. Finalmente, asintió. Está bien. Dio media vuelta y empezó a alejarse. Pero antes de desaparecer por el pasillo dijo, «Era solo un jarrón». Isabel observó su espalda desaparecer en la oscuridad. Por primera vez, se preguntó qué tipo de hombre se escondía detrás de la máscara impenetrable del empresario. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, Isabel encontró a Mateo ya dormido en el sofá. Con cuidado, lo tomó en brazos y lo llevó hasta su cama. Mientras lo arropaba, el niño se removió ligeramente y abrió los ojos. «Mamá, ¿los niños ricos son felices?», preguntó con voz adormilada. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante su primer día en la mansión, Isabel se había sentido fascinada por su esplendor, pero ahora, tras ver a Lucas atrapado en su jaula de oro, sabía la respuesta. «No, mi amor», acarició su cabello oscuro con ternura. «La felicidad no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con sentirse querido». Mateo sonrió levemente antes de volver a dormirse. Y mientras Isabel apagaba la luz de la habitación, pensó en Lucas, solo en su inmensa cama en la mansión Montero. Pensó en Ricardo, en la forma en que se había detenido a escucharla por un breve instante. Pensó en cómo algunos palacios no son más que prisiones hermosas donde los corazones se marchitan en silencio. Y sin darse cuenta, en ese momento, tomó una decisión. Lucas Montero no se marchitaría. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que, aunque estructurada, tenía un cambio sutil. Lucas buscaba a Isabel. Al principio eran solo miradas furtivas mientras ella limpiaba su habitación o pasaba por los pasillos. Luego comenzaron las preguntas simples. «¿Qué estás haciendo? ¿Para qué sirve eso?». Hasta que, un día, mientras Isabel sacudía los libros de la biblioteca, Lucas apareció sosteniendo un cubo Rubik con una expresión de frustración. «No puedo ordenarlo», confesó con los labios fruncidos. «La señorita Prado dice que debería ser capaz de hacerlo a mi edad». Isabel dejó el plumero y se sentó junto a él en uno de los sofás de cuero. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa cómplice. «Hay formas más divertidas de jugar que resolviendo rompecabezas. ¿Quieres que te enseñe un truco?». Los ojos de Lucas se iluminaron con curiosidad. «¿Un truco?». «Sí, un pequeño truco de magia», respondió, tomando una servilleta de la mesa. Con movimientos precisos, comenzó a doblarla hasta convertirla en un pájaro de papel que parecía cobrar vida entre sus dedos. Mateo adoraba ese truco, y por la expresión fascinada de Lucas, supo que él también. «¡Guau!», exclamó el niño. «¿Cómo lo hiciste?». «Magia», respondió Isabel con un guiño. «Y práctica, mucha práctica». Aquel pequeño momento fue el inicio de algo más grande. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a esperar a Isabel con entusiasmo. Le pedía que le enseñara más trucos, le hacía preguntas sobre los cuentos que ella mencionaba al limpiar, e incluso le mostró su colección de aviones de papel. Para la sorpresa de Isabel, la muralla de soledad que rodeaba al niño empezaba a desmoronarse. Una tarde, mientras pulía la platería en la cocina, Lucas se asomó tímidamente. «Isabel, ¿podemos hacer la carrera de barcos de papel en la bañera?». La señora Carmona, que revisaba el menú semanal, levantó la vista con expresión reprobatoria. «Joven Lucas, Isabel tiene obligaciones que cumplir, no puede entretenerlo». «Solo será un momento», intercedió Isabel con una sonrisa. «Terminaré mis tareas a tiempo. Lo prometo». Cuando la ama de llaves se retiró visiblemente disgustada, Lucas bajó la mirada.
No quiero causarte problemas, murmuró. Isabel le sonrió con calidez. No son problemas, Lucas. Son momentos compartidos. Y los momentos compartidos son tesoros. Esa tarde, mientras veían los pequeños barcos de papel navegar en la espuma de la bañera, Lucas hizo una confesión que le rompió el corazón a Isabel. Nunca tuve una fiesta de cumpleaños. Isabel dejó caer el barquito que tenía en la mano. ¿Cómo?, preguntó suavemente. Papá dice que no hay tiempo para fiestas, y los otros niños del colegio no me invitan a las suyas. Isabel sintió una punzada en el pecho. La resignación en la voz del niño era lo que más le dolía. Un niño de 7 años no debería acostumbrarse a estar solo. Sin pensarlo mucho, dijo: «¿Y si hacemos una pequeña fiesta solo para ti? Nada grande, solo tú, yo y los juegos que quieras». Los ojos de Lucas se iluminaron como nunca antes. «¿De verdad?», preguntó con emoción contenida. «De verdad». El día señalado, Isabel llegó más temprano a la mansión con globos escondidos en su bolso y un pastel modesto que había preparado la noche anterior. Nada ostentoso, nada que pudiera considerarse inapropiado, solo un pequeño rincón del jardín decorado para hacer sentir especial a un niño que nunca lo había sido. Pero lo que Isabel no esperaba era que justo ese día, por primera vez en meses, Ricardo Montero decidiera llegar temprano a casa. Cuando el empresario salió de su automóvil y escuchó risas provenientes del jardín, frunció el ceño. ¿Risas? En su casa rara vez se escuchaba algo más allá de pasos cuidadosos y conversaciones en voz baja. Movido por la curiosidad, se acercó al origen de aquel sonido tan extraño. Lo que vio lo dejó paralizado. Bajo un kiosco decorado con globos de colores, Lucas reía abiertamente. Intentaba golpear una pequeña piñata casera mientras Isabel lo guiaba con palabras de ánimo. Estaba radiante, saltaba, se emocionaba, disfrutaba, como un niño normal. Sobre una mesa improvisada, el pastel con 7 velas esperaba ser encendido, y, de pronto, un sentimiento desconocido lo golpeó en el pecho. Era la primera vez en años que veía a su hijo verdaderamente feliz. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Ricardo con su tono imponente. Isabel se sobresaltó. La piñata cayó al césped y Lucas se quitó rápidamente la venda de los ojos. «¡Papá!», exclamó el niño con una mezcla de sorpresa y temor. Isabel tragó en seco. «Señor Montero», intentó mantenerse firme. «Es el cumpleaños de juego de Lucas. Pensé que le gustaría celebrarlo de alguna forma». Ricardo entrecerró los ojos. «El cumpleaños de Lucas fue hace 3 meses», replicó con frialdad. «Y no recuerdo haber autorizado ninguna celebración». «No es su cumpleaños real, señor», explicó Isabel. «Es solo un momento especial». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucas bajó la mirada. Toda la alegría anterior se había disipado como niebla bajo el sol. Ricardo miró a su hijo, luego a Isabel y luego al modesto pastel. «Lucas, ve a tu habitación», ordenó con voz que no admitía réplica. «La señora Carmona te ayudará con tus deberes». El niño obedeció inmediatamente, lanzando una última mirada de disculpa a Isabel antes de desaparecer en la casa. Cuando quedaron solos, Ricardo se volvió hacia ella. «Señora Suárez», dijo con voz controlada pero inflexible, «agradezco su entusiasmo, pero le recuerdo que está aquí para trabajar, no para organizar fiestas no autorizadas». «Lo entiendo, señor Montero», respondió Isabel con compostura. Solo quería que su hijo tuviera un recuerdo feliz. Algo en la manera en que Isabel defendía a Lucas hizo que Ricardo la mirara con renovado interés. No estaba acostumbrado a que sus empleados le hablaran con tanta franqueza. «Está bien», concedió finalmente. «Era solo un pastel». Esa noche, mientras Isabel cenaba con Mateo, no podía dejar de pensar en la reacción de Ricardo. Aquel hombre de piedra había vacilado. Por un instante, Isabel creyó ver algo en sus ojos.
algo que quizás significaba esperanza. La rutina en la mansión Montero continuó, pero algo había cambiado. Desde el día de la fiesta prohibida, Lucas estaba más distante. Sus miradas furtivas a Isabel ahora contenían algo de tristeza, como si temiera que cualquier momento de felicidad pudiera desaparecer en un instante. Lo que Isabel no sabía era que Ricardo también había cambiado. Esa noche, después de enviar a su hijo a la cama, no pudo concentrarse en el trabajo. Su despacho, siempre su refugio, se sentía vacío. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucas riendo bajo el kiosco, con Isabel a su lado. Y lo más inquietante de todo, sentía celos, no de Isabel, sino de lo que ella había logrado con su hijo en unas pocas semanas, algo que él, con toda su fortuna, nunca había conseguido. A la tarde siguiente, mientras Isabel terminaba de limpiar la biblioteca, escuchó la voz de Ricardo en el pasillo. Su tono era autoritario, tenso. Sabía de inmediato que había descubierto lo del jarrón roto. ¿Cómo es posible que nadie supervisara al niño?, preguntaba irritado a la señora Carmona. Ese jarrón era una antigüedad familiar. Isabel se armó de valor y salió al pasillo. «Disculpe, señor Montero», intervino con voz firme. «Fue un accidente. Lucas estaba jugando con un avión de papel que él mismo hizo». Ricardo giró la cabeza, sorprendido, como si apenas notara su existencia. «¿Y usted es?» «Isabel Suárez, señor. Trabajo aquí desde hace 2 semanas». Él entrecerró los ojos, evaluándola. «Los aviones de papel no se lanzan dentro de casa, especialmente en salas con objetos valiosos. Mi hijo debería saberlo». Isabel sostuvo su mirada, sintiendo que era una prueba. «Con todo respeto, señor», dijo sin titubear, «los niños necesitan jugar. Quizás si tuviera más tiempo para hacerlo en el jardín». «No la contraté para que me diera consejos sobre cómo criar a mi hijo, señora Suárez», la interrumpió con frialdad. «La contraté para que mantuviera el orden». Isabel no se amilanó. «Lo entiendo perfectamente, señor», respondió con voz serena. «Solo quería aclarar que Lucas se siente muy mal por lo ocurrido. Es un niño responsable y cuidadoso». Algo en la manera en que Isabel defendió a su hijo desconcertó a Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba con él sin miedo. Y lo más extraño de todo, no le molestó. «Está bien», concedió finalmente. Era solo un jarrón, e Isabel entendió que, por un instante, había derribado un muro. Días después, mientras Isabel ordenaba los libros, Lucas apareció sosteniendo un puñado de papeles. «Quiero mostrarte algo», dijo, extendiéndolos. Eran aviones de papel. Uno de ellos, cuidadosamente decorado, tenía un nombre escrito en una de las alas. «Lucas in papá. ¿Los hizo tu padre contigo?», preguntó Isabel, sorprendida. Lucas asintió con una tímida sonrisa. «Después de que rompí el jarrón, papá vino a mi habitación y...» se mordió el labio. «Me enseñó cómo hacerlos mejor». Isabel sintió una punzada de emoción. Quizás, después de todo, Ricardo Montero estaba aprendiendo. Esa misma noche, Ricardo pasó por la biblioteca y por primera vez se detuvo para hablar con Isabel. «Lucas parece más animado últimamente», comentó, fingiendo desinterés mientras recorría los lomos de los libros. «Los niños son así, señor Montero», respondió Isabel con una leve sonrisa. «Solo necesitan un poco de atención para florecer». Ricardo guardó silencio por unos instantes. «¿Usted tiene hijos?», la pregunta tomó a Isabel por sorpresa. «Sí», admitió con orgullo. «Mateo, de 7 años». Ricardo la miró con un atisbo de interés genuino. «¿Cómo maneja su educación?». «Con equilibrio, señor. Mateo tiene sus responsabilidades, pero también tiene tiempo para jugar, para inventar historias, para simplemente mirar las nubes y descubrir formas en ellas». Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Ricardo. «Mi esposa solía decir algo parecido». Isabel sintió que el aire en la biblioteca se volvía más ligero.
Por primera vez, Ricardo Montero hablaba de su difunta esposa, y no con dolor, sino con nostalgia. Con el tiempo, la dinámica en la mansión cambió sutilmente. Lucas ya no evitaba a su padre, ahora lo buscaba. Y Ricardo, para sorpresa de todos, le respondía. Empezó con pequeñas cosas, acompañarlo a la cena en lugar de comer solo en su despacho. Luego, pasar unos minutos en la biblioteca para ver qué estaba leyendo. Hasta que un día sucedió algo impensable. Ricardo Montero se quitó la corbata, se arrodilló en el suelo y ayudó a su hijo a construir un puente con palitos de helado. Isabel, que pasaba por el jardín en ese momento, se detuvo en seco. «El secreto de un buen puente está en su base», le explicaba Ricardo a Lucas. «Tiene que ser lo suficientemente fuerte para sostener todo el peso». Lucas lo miró con los ojos brillando de emoción. «Como las personas», murmuró. «Necesitan una base fuerte para sostenerse». Ricardo parpadeó, sorprendido por la sabiduría de su hijo. «Sí», respondió, mirando de reojo a Isabel. «Exactamente como las personas». La transformación de Ricardo no pasó desapercibida. El personal de la mansión murmuraba sobre cómo el hombre de piedra sonreía más, sobre cómo Lucas había vuelto a la vida. Incluso la señora Carmona, normalmente reservada, no pudo evitar hacer un comentario. «Nunca pensé que lo vería así», susurró una noche mientras Isabel limpiaba los ventanales. «Es como si hubiera despertado de un largo invierno». Pero no todos estaban felices con el cambio. Victoria Alarcón, la prima de la difunta esposa de Ricardo, regresó de Londres sin previo aviso y no estaba contenta con lo que encontró. «Esa mujer está ganándose la confianza de Lucas y de Ricardo demasiado rápido», dijo en una conversación con la señora Carmona. «No me gusta». La ama de llaves guardó silencio. Ya no estaba segura de que Victoria tuviera razón, pero lo que Isabel no sabía era que la llegada de Victoria traería consigo una tormenta que pondría en riesgo todo lo que habían construido. La llegada de Victoria Alarcón alteró el ambiente de la mansión Montero. Su presencia imponía una frialdad que Isabel reconoció de inmediato. Era el tipo de mujer que medía sus palabras y elegía con precisión sus batallas. Desde el primer momento, Victoria la evaluó con la mirada, como si tratara de descifrar qué papel jugaba en la casa. «Así que tú eres Isabel», dijo con una sonrisa forzada. «He oído hablar mucho de ti». Isabel mantuvo la compostura y respondió con cortesía. «Es un placer conocerla, señora Alarcón». Victoria soltó una risa seca y dio un paso más cerca. «¿Sabes? Siempre he cuidado de Ricardo y Lucas desde que mi prima falleció», dijo con un tono cargado de intención. «Me aseguro de que ninguna influencia indeseada se acerque a ellos». Isabel entendió el mensaje. Victoria no la quería allí. A los pocos días de su llegada, Victoria comenzó a moverse con sutileza. Primero, con Lucas. «Cariño, ¿te has dado cuenta de que tu padre está pasando más tiempo con esa mujer?», le preguntó con voz melosa mientras le servía un té. «No quiero que sufras, pequeño. Hay personas que solo fingen interés». Lucas frunció el ceño, incómodo. No quería pensar en eso. Después, con Ricardo. «Querido, no quiero entrometerme, pero ¿no crees que estás confiando demasiado en una simple empleada?», preguntó una noche, mientras cenaban. «No olvides que ella tiene un hijo. No sabemos nada de su pasado». Ricardo bebió un sorbo de vino y no respondió de inmediato. «Isabel ha sido una gran influencia para Lucas», dijo finalmente, sin mirarla. «Es buena para él». Victoria dejó el tenedor en la mesa con delicadeza. «Solo te advierto, Ricardo, no dejes que tus emociones nublen tu juicio. Ya sufriste suficiente con la pérdida de Natalia». Esa noche, Ricardo no pudo dormir bien. Las palabras de Victoria daban vueltas en su cabeza. Un par de días después, Isabel terminó de limpiar la biblioteca y fue al patio trasero. Lucas la esperaba. «Mira lo que hice», dijo mostrándole un nuevo avión de papel.
En una de las alas había escrito «Para Isabel». «Es hermoso, Lucas», sonrió ella conmovida. «Gracias». Pero en ese momento, una voz cortante interrumpió la escena. «Lucas, ven aquí ahora mismo». Era Ricardo. Lucas bajó la mirada y guardó el avión en su bolsillo antes de caminar lentamente hacia su padre. Ricardo miró a Isabel con una expresión indescifrable. «Quisiera hablar con usted, a solas». Isabel asintió. El silencio en la mansión pesaba como una sentencia. En la biblioteca, Ricardo cerró la puerta y se apoyó contra el escritorio. Se pasó la mano por el cabello como si tratara de ordenar sus pensamientos. «Isabel», comenzó con voz tensa, «he estado pensando en nuestra situación». Isabel frunció el ceño. «¿A qué se refiere, señor Montero?» Él exhaló lentamente. «Victoria cree que estoy confiando demasiado en usted. Y quizás tiene razón». Isabel sintió un golpe en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «¿Quiere que me vaya?» Ricardo la miró, y por primera vez, su dureza pareció quebrarse. «No es lo que quiero, pero tampoco sé si esto es lo mejor». Sus propias palabras le dolieron. Él sabía que Isabel había cambiado su hogar, que había traído una luz que ni él ni Lucas tenían antes, pero el miedo a repetir el pasado lo atormentaba. «Entiendo», dijo Isabel con calma, aunque por dentro sentía que su corazón se rompía. «No es una decisión definitiva», añadió Ricardo rápidamente. «Solo necesito tiempo». Isabel asintió y salió de la biblioteca sin decir más. Esa noche no pudo dormir, porque, en el fondo, sabía que alguien estaba manipulando la situación y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente, Isabel encontró a la señora Carmona en la cocina. «Señora Carmona, necesito preguntarle algo», dijo en voz baja. «¿Qué sabe sobre Victoria Alarcón?» La mujer suspiró y miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. «No soy de las que hablan de los demás, Isabel, pero Victoria siempre ha querido tener poder sobre esta casa. Después de que Natalia falleció, se metió en todo». «¿Y qué ganaría alejándome?», preguntó Isabel, cruzándose de brazos. Carmona bajó la voz aún más. «Tal vez no solo quiera alejarte a ti, tal vez quiera alejar a cualquiera que haga que Ricardo vuelva a sentir algo». Isabel comprendió. Victoria quería mantener a Ricardo en su jaula de dolor, pero Isabel no se iría sin luchar. La batalla no había terminado, solo estaba comenzando. La tensión en la mansión Montero crecía con cada día que pasaba. Isabel notaba los cambios. Lucas volvía a mostrarse distante y Ricardo pasaba más tiempo encerrado en su despacho. Victoria había logrado su objetivo: separar a Isabel de la familia, pero Isabel no iba a rendirse tan fácilmente. Esa tarde, después de terminar sus tareas, se dirigió hacia la habitación de Lucas. No podía soportar verlo apagado de nuevo. Llamó suavemente a la puerta. «Lucas, ¿puedo entrar?». El niño tardó en responder. «Está bien», dijo con voz apagada. Cuando Isabel entró, encontró a Lucas sentado en su cama con el avión de papel que le había regalado en las manos. «Lucas, cariño, ¿qué sucede?», preguntó, sentándose a su lado. El niño tardó en responder. Finalmente, levantó la mirada con lágrimas en los ojos. «Mi madrina dice que tú solo estabas aquí porque querías algo de mi papá». Isabel sintió que el aire le faltaba. «Lucas, eso no es verdad. Tú sabes que yo nunca haría eso». El niño la miró fijamente, como si intentara buscar la verdad en sus ojos. «Entonces, ¿por qué te vas?». La pregunta le rompió el alma. «Yo no quiero irme, cariño», susurró Isabel, «pero tu papá está confundido, y hay personas que están tratando de que todo vuelva a ser como antes». Lucas bajó la cabeza. «Yo no quiero que sea como antes», murmuró. «Antes todo era muy triste». Isabel sintió rabia. Victoria estaba envenenando la mente de Lucas y la de Ricardo. Y lo peor era que Ricardo se lo estaba permitiendo. No podía permitirlo. Se puso de pie y le acarició el cabello al niño con ternura. «Lucas,
pase lo que pase, quiero que recuerdes algo muy importante. El niño la miró expectante. La gente que realmente te quiere nunca te abandona, y yo siempre estaré aquí para ti. Lucas se lanzó a sus brazos y la abrazó con fuerza. En ese momento, Isabel supo que tenía que hacer algo. Victoria no podía ganar. Esa noche Isabel tomó una decisión arriesgada. Si Victoria estaba manipulando la situación, tenía que probarlo. Cuando la mansión quedó en silencio, se dirigió al despacho de Ricardo. Sabía que Victoria había estado allí varias veces, hablando con él. Si había algo que la incriminara, tenía que estar en esa habitación. Abrió la puerta con cautela y entró. El despacho estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales. Comenzó a revisar los documentos sobre el escritorio. Nada. Miró el ordenador de Ricardo. Necesitaba una contraseña. Pero entonces su mirada se desvió a la papelera junto al escritorio. Había un papel arrugado. Lo tomó con manos temblorosas y lo alisó sobre la mesa. Era una carta. Y cuando Isabel comenzó a leerla, sintió que su corazón se detenía. Querido Ricardo, sé que has estado muy confundido últimamente. Es normal, después de lo que pasaste con Natalia. Pero no dejes que una simple empleada cambie el rumbo de tu vida. Tú sabes lo que es correcto. Tú sabes que alguien como ella nunca podrá estar a la altura de esta familia. No cometas un error del que te arrepientas. Yo siempre estaré aquí para ayudarte a recordar quién eres de verdad. Firmado, Victoria Alarcón. Isabel apretó los dientes. Lo había sabido desde el principio. Victoria estaba manipulando a Ricardo. Pero lo que no esperaba era encontrar otro papel debajo de la carta. Un documento que decía modificación del testamento de Ricardo Montero. Isabel abrió los ojos de par en par. Victoria estaba intentando quedarse con la herencia de Lucas. Si lograba alejar a Ricardo de su hijo, podría controlar todo. Dios mío, susurró Isabel con el corazón acelerado. Acababa de descubrir el verdadero plan de Victoria. No perdió tiempo. Con la carta y el testamento en mano, se dirigió directamente a Ricardo. Golpeó la puerta de su habitación. «¡Ricardo! ¡Abre la puerta ahora mismo!». Unos segundos después, Ricardo apareció con el ceño fruncido. «Isabel, ¿qué sucede?». Ella entró sin esperar invitación y le arrojó la carta sobre la cama. «Lee esto». Ricardo la miró desconcertado y recogió el papel. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión cambió. Primero fue confusión, luego rabia, finalmente horror. ¿Qué es esto?», preguntó en un susurro. Isabel lo miró fijamente. «Es la prueba de que Victoria ha estado manipulándote todo este tiempo. Quiso hacerte creer que yo tenía malas intenciones, cuando en realidad es ella quien te está engañando». Ricardo apretó el puño. «¿Dónde encontraste esto?». «En tu despacho», confesó ella. «Y eso no es todo». Le extendió el otro documento. Ricardo lo tomó y lo leyó con rapidez. Cuando terminó, su rostro estaba desencajado. «No puede ser», susurró. Alzó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel vio algo que había desaparecido de sus ojos: dolor, decepción y, sobre todo, culpa. «Me equivoqué contigo», dijo Ricardo con voz rota. «Dios, Isabel, ¿qué he hecho?». Isabel sintió una punzada en el pecho, porque en el fondo sabía que él estaba arrepentido, pero también sabía que eso no era suficiente. «Tienes que hablar con Lucas», dijo ella con firmeza. «Tienes que decirle la verdad». Ricardo cerró los ojos y asintió. «Voy a arreglar todo esto, lo prometo». A la mañana siguiente, Ricardo reunió a todo el personal en la sala principal. Victoria entró con su habitual aire de superioridad, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio el rostro de Ricardo. «Victoria», dijo él con voz firme, «sabemos lo que intentaste hacer». Ella parpadeó, fingiendo sorpresa. «¿De qué estás hablando, Ricardo?». Él levantó la carta. «No te molestes en mentir. Ya lo sé todo». Victoria abrió la boca para hablar,
pero Ricardo no la dejó. «Quiero que te vayas, hoy mismo». Su madrina se puso pálida. «Ricardo, por favor, yo solo quería protegerte». «Lo único que querías era proteger tu propio poder», replicó él, «pero ya no voy a permitirlo». Victoria lo miró con rabia contenida. «Te arrepentirás de esto», le susurró. «No lo creo», dijo Ricardo con firmeza, «porque por primera vez en mucho tiempo estoy haciendo lo correcto». Y con esas palabras, Victoria Alarcón abandonó la mansión para siempre. Esa noche, Ricardo fue a la habitación de Lucas. El niño estaba en su cama, abrazando su avión de papel. Ricardo se sentó a su lado. «Lucas», dijo en voz baja, «lo siento mucho». Lucas levantó la mirada. «¿Por qué me mentiste, papá?», preguntó con voz quebrada. Ricardo sintió que su corazón se rompía. «Porque fui un tonto», admitió, «pero ya no más». Se inclinó y lo abrazó con fuerza. «Nunca volveré a dejar que alguien nos separe, te lo prometo». Y esta vez, Lucas le creyó. El eco de la salida de Victoria Alarcón todavía resonaba en los pasillos de la mansión Montero. Su partida dejó un vacío, pero también un aire de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas volvió a sonreír con sinceridad. Pero Isabel sabía que aún quedaba un último obstáculo: Ricardo. Desde la confrontación, él había intentado acercarse a ella, pero Isabel mantenía su distancia. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que el perdón no debía ser fácil. Esa noche, Ricardo la encontró en la terraza contemplando el cielo estrellado. «¿Puedo acompañarte?», preguntó con cautela. Isabel no respondió de inmediato, pero después de un instante suspiró y asintió. Ricardo se sentó a su lado en silencio. Sabía que no tenía derecho a exigir nada, pero también sabía que tenía mucho que decir. «Isabel», comenzó, «sé que te fallé». Ella no respondió, pero lo miró, esperando que continuara. «Dejé que Victoria me cegara. Dejé que mi propio miedo me alejara de lo único bueno que había llegado a mi vida en mucho tiempo. Tú». Isabel apretó las manos sobre su regazo. «No solo a mí», susurró, «también a Lucas». Ricardo cerró los ojos con dolor. «Lo sé, y nunca me lo perdonaré». Hubo un largo silencio entre ellos, hasta que finalmente Isabel habló con voz suave, pero firme. «No es a mí a quien tienes que pedirle perdón, es a tu hijo». Ricardo asintió con pesar. «Voy a demostrarle que puede confiar en mí otra vez», prometió. «Y también a ti». Isabel desvió la mirada. No podía negar que una parte de ella quería creerle, pero la herida aún estaba ahí, y él tendría que ganarse su confianza. A la mañana siguiente, Isabel hizo las maletas. Sabía que, aunque Victoria se había ido, su presencia seguía representando un problema en la mansión. No podía quedarse, no cuando aún había tantas dudas. Lucas entró corriendo a su habitación cuando la vio guardando sus cosas. «¿Te vas?», preguntó con los ojos llenos de miedo. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero no podía mentirle. «Sí, cariño, pero eso no significa que me estoy alejando de ti». Lucas negó con la cabeza. «No quiero que te vayas», dijo con la voz temblorosa. «No quiero que todo vuelva a ser como antes». Isabel se arrodilló frente a él y le tomó las manos. «Lucas, nada volverá a ser como antes. Tu papá ha cambiado. Y tú eres un niño increíblemente valiente». Lucas no parecía convencido. «¿Y si no vuelve a ser bueno conmigo? ¿Y si otra persona viene y te aleja de nuevo?». Isabel sonrió con ternura y le acarició la mejilla. «Eso no pasará. Tú tienes la fuerza para luchar por lo que quieres. Y yo...». Su voz tembló. «Siempre estaré aquí cuando me necesites». Lucas la abrazó con fuerza. Y en ese momento, Isabel supo que, aunque estaba dejando la mansión, no estaba dejando su corazón. Ricardo no intentó detenerla. Cuando vio a Isabel bajar las escaleras con su maleta, sus ojos reflejaban tristeza, pero también respeto. Sabía que ella necesitaba su espacio, que si realmente quería recuperarla, tenía que hacer las cosas bien.
Cuando Isabel cruzó la puerta, no fue un adiós, fue un hasta luego, y Ricardo lo entendió, porque esta vez no la dejaría escapar, no sin luchar por ella, no sin demostrarle que, finalmente, era el hombre que ella merecía. El eco de la partida de Isabel seguía resonando en la mansión Montero. Lucas pasaba horas mirando por la ventana, esperando verla regresar. Ricardo, por su parte, había caído en un silencio contemplativo. Ya no era el mismo hombre de antes, pero aún no sabía cómo dar el siguiente paso. Había pasado una semana desde que Isabel se había ido. Ni una llamada, ni un mensaje. Él sabía que tenía que respetar su espacio, pero cada día sin ella se sentía como un castigo. Hasta que decidió que ya era suficiente. Una mañana, Ricardo tomó una decisión. No esperaría más. «Señor Montero, ¿desea que prepare su agenda para la reunión de la tarde?», preguntó su asistente cuando él salió de su despacho. «No estaré en la oficina hoy», respondió Ricardo, con un tono de voz que no admitía discusión. Se dirigió a su automóvil y condujo hasta la librería donde Isabel había comenzado a trabajar. No le importaba si ella lo rechazaba. No iba a rendirse sin intentarlo. Cuando llegó, la vio a través de la vitrina. Ella estaba organizando libros en un estante, su cabello suelto cayendo sobre su hombro, completamente absorta en su tarea. Por un momento, se quedó ahí, observándola, dándose cuenta de que nunca había querido algo con tanta certeza como la quería a ella. Finalmente, respiró hondo y entró. Isabel se giró sorprendida al escuchar el sonido de la puerta. Cuando lo vio, sus ojos se agrandaron. «¿Ricardo?», susurró con una mezcla de sorpresa y algo más en la voz. «Sé que dije que te daría espacio», comenzó él, «pero no puedo seguir esperando». Ella se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. «¿Para qué estás aquí?». Ricardo exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. «Estoy aquí porque te amo, Isabel». Su confesión llenó el pequeño espacio entre ellos como un trueno. Los ojos de Isabel brillaron fugazmente con emoción, pero se obligó a mantenerse firme. «No es tan simple, Ricardo», murmuró. «El amor no lo es todo». Él asintió. «Lo sé. Por eso no solo vengo a decirte que te amo, vengo a demostrarte que quiero un futuro contigo». Isabel guardó silencio. «Lucas pregunta por ti todos los días», continuó Ricardo. «Pero esta vez no quiero que vuelvas solo por él. Quiero que vuelvas porque también es tu hogar». El corazón de Isabel se aceleró. «¿Y qué pasa cuando la gente empiece a hablar? Cuando tus socios se pregunten por qué un hombre como tú está con una mujer como yo». Ricardo dio un paso más cerca, mirándola con intensidad. «No me importa lo que piensen. Lo único que me importa eres tú». Un silencio cargado de emociones cayó entre ellos. Finalmente, Isabel susurró. «Ricardo, tengo miedo». Él la tomó de las manos con suavidad. «Yo también. Pero esta vez podemos enfrentarlo juntos». Isabel lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda. No la encontró. Solo vio convicción y amor. Esa misma tarde, Isabel volvió a la mansión Montero. Lucas corrió hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «Sabía que volverías». Isabel lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón encontraba nuevamente su lugar. Ricardo los observó en silencio, con el corazón palpitándole con fuerza. Y cuando Isabel se giró hacia él, con lágrimas en los ojos, supo que había tomado la mejor decisión de su vida. Porque ahora, finalmente, la mansión Montero no solo era una casa, era un hogar. Si esta historia te está atrapando, imagina cuántas más tenemos para compartir contigo. No te pierdas las próximas historias llenas de emoción, sorpresas e inspiración. Así que ya lo sabes. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para recibir todas las novedades y deja tu like si quieres más historias como esta. Ahora, volvamos a este momento increíble, porque aún queda mucho por descubrir.